Muy buenas tardes. Estamos en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas y pretendemos precisamente eso, leer, pero leer de manera metódica, de manera organizada y con resultados satisfactorios para ustedes que son especialistas precisamente en análisis de textos, ¿no? Entonces, el título del curso da la amplitud para poder elegir dentro de esta inmensa literatura hispanoamericana los autores que nosotros hayamos creído conveniente. Lo hemos hecho en ese sentido de manera libre, pero apelando siempre a la calidad de los autores escogidos. Por ejemplo, para esta tarde hemos seleccionado la lectura de un autor, ¿no? Y lo vamos a plantear además de un modo que espero resulte más fructífero para ustedes. Este gran autor del cual hablaremos en unos minutos se llama Juan José Arreola. Juan José Arreola es un autor importante de la literatura mexicana, es fundamentalmente un narrador, pero dentro de la narrativa ha desarrollado textos en formas diversas. Por ejemplo, tiene un famoso libro que tengo aquí en la mano, aunque está con otra carátula, un libro que se llama Confabulario, ¿no? Confabulario significa aquello que tiene que ver con las fábulas. Entonces, si bien es cierto, en algunos textos, en algunos de sus cuentos o novelas, eventualmente, es un autor realista, es decir, nos proporciona una imagen del mundo parecida a la realidad, aunque nunca igual. En otras ocasiones, en cambio, recurre al humor, recurre a la ironía, recurre a la fantasía, recurre simplemente a lo verosímil. ¿Y por qué lo hace? Porque precisamente en la literatura, diríamos, se produce el fenómeno de la verosimilitud. ¿Esto qué significa? Que el mundo literario, que tiene todos los componentes del mundo real, no es sino un simulacro, no es sino un modelo, además un modelo de naturaleza 100% verbal. Es oral o escrita, en ambos casos la literatura es capaz de producir un simulacro de la realidad con todos los elementos que en ella están, y ese simulacro, además, como ocurre también en la pintura, nos permite ver la realidad en sus tres dimensiones, por decir, en su dimensión del presente, en su dimensión del pasado y en su dimensión del futuro, ¿no? Los tres ejes de la temporalidad. Y en cuanto a espacios, diríamos que en los relatos que vamos a analizar, por ejemplo, vemos que si bien hay un marco general, bueno, el marco general es el mundo real también, ¿no? Dentro de ese marco general, de eso que llamamos los espacios, está todo aquello que rodea al relato, que es el mundo, ¿no? Ahora, dentro de este mundo, ya lo sabemos, cada continente es diverso, entonces, y en cada continente también hay una diversidad. No es lo mismo vivir en Nueva York que vivir en Huancayo, por ejemplo, ¿no? Los ambientes son diversos, de un lado tenemos lo rural, de otro lado lo urbano. Y en cuanto al concepto que acá vamos también a emplear en su momento, el concepto de atmósfera, nos referimos a que siempre en un determinado lugar o una situación determinada, siempre habrá una tranquilidad,
o habrá una tensión, o habrá un conflicto. En eso no necesito sino referirme a la realidad, como en el mundo real todos son conflictos, y esa es uno de los valores más altos que la ficción recrea como un simulacro, de manera que al leer una novela, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, sobre la guerra del fin del mundo, ¿no? Estamos leyendo el simulacro, estamos leyendo la versión verbal que Mario Vargas Llosa preparó. Y de manera que entonces esas palabras tienen tal potencia, tienen tal capacidad, que pueden incluso llevar a la concreción de un simulacro. Será también un segundo simulacro, pero ya donde habrá objetos de madera, de fierro, de todos los elementos que pueblan el mundo material en el cual vivimos, las sillas, las cámaras, todo aquello que es indispensable, todo aquello que nos rodea, ya que los hombres no podemos prescindir de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, de las cosas que nos rodean. Entonces la atmósfera se refiere a eso, todo esto hay. Luego los objetos, ya lo veremos, son importantes dentro de un relato. Y cuando digo objetos me refiero a la más diversidad de objetos, tanto pequeños, microscópicos, como el COVID-19, por ejemplo, como también a los muebles, o en fin, cualquier otro elemento que haya sido inventado por el ser humano para diferentes fines. Sería utópico hacer una lista infinita de objetos, ¿no? Luego es importante recordar que en realidad quien construye el relato no es propiamente el autor como persona física, sino quien construye el relato es alguien que ha sido creado por el autor. El autor ha decidido, dentro de la gama de posibilidades que hay dentro de la narrativa, hay el narrador en primera persona, el narrador en segunda persona, el narrador en tercera persona, el narrador simultáneo, el narrador sucesivo, el narrador ulterior, y por último la combinación de todos estos tipos de narradores, ¿no? Entonces, cuando alguien escribe un cuento, siempre tendrá que elegir una de esas modalidades de narración, que se referirá al uso de la primera, de la segunda o de la tercera persona. En fin, todo esto es el motor que alimenta constantemente, porque el narrador es una suerte de conductor, una suerte de guía, ¿no?, que va mostrando a los sorprendidos lectores todo aquello que va apareciendo en el desarrollo del relato, sea este breve o sea este extenso. Va apareciendo con todos estos elementos que constituyen, como he dicho, un simulacro del mundo, lo que se llama también un mundo posible, un mundo que pudo o no haber ocurrido, pero quienes estudiamos literatura estamos convencidos, o en todo caso nos regimos por la ley de la verosimilitud, y hacemos un pacto con el texto y decimos: esto que nos está contando Arreola, por ejemplo, es algo que ocurrió. Pero además hay que tener en cuenta que eso que ocurrió, ¿no?, supuestamente ya ha sido reformulado por el autor, ¿no? Reformulado por el autor. Adelante, señorita Vicuña, bienvenida. Estamos comenzando la clase y estábamos anunciando que justamente para hoy
habíamos previsto seguir con el análisis, con la lectura, pero una lectura más metódica que ahora va a obligar a que usted ponga la atención en todos los elementos, no en todos, pero sí en varios de los elementos que tiene un relato. ¿Y esto por qué? Porque diríamos que el relato, o el cuento, como diría, es como una relojería. Tiene una serie de elementos, ¿no? Tiene una serie de componentes. En realidad el relato es un pequeño mundo, es un simulacro del mundo, ¿no? Un simulacro del mundo de naturaleza enteramente verbal. Y en esto se parece mucho, por ejemplo, a la pintura, ¿no? Y no hago mención a la escultura para no crear más dilemas, pero cuando uno ve un cuadro y ve un muy buen cuadro, resulta que el pintor ha sido capaz de mostrar una realidad no solamente en un primer plano, sino en varios planos, ¿no? Usted recordará haber visto seguramente algunos célebres célebres cuadros, y ahí se verá también que el lenguaje pictórico fue capaz de crear ese elemento que se llama la perspectiva que hace posible que en el cuadro Las Meninas de Velázquez, por ejemplo, se vea a personas en primer plano, segundo plano, tercer plano, y por último se ve hasta el propio autor. Algo parecido ocurre con la literatura, ¿no? Como hemos dicho, en conjunto, el mundo del relato, sea novela o sea cuento, es un mundo posible. En muchas oportunidades es un mundo pequeño, y en otras oportunidades es un mundo más bien amplio. Pero tomamos referencia a la realidad porque el cuento o la ficción en general ha sido hecha a partir del modelo de lo concreto, a partir del modelo de lo real, de lo cósico, ¿no? Y con ayuda del lenguaje, el ser humano ha creado una serie de mundos virtuales, ¿no? Mediante el lenguaje, y hablo, por ejemplo, de la historia, ¿no? De la historia como ciencia relacionada con la investigación del pasado. Entonces, yo puedo leer una muy buena novela sobre Napoleón Bonaparte, pero de ninguna manera esa novela, que está plasmada en la escritura respectiva, de ninguna manera es un simulacro, ¿no? Reduce todo eso a la dimensión de la escritura, aunque la escritura internamente sí es capaz de crear varios planos de la ficción o de la narración histórica, de manera que también en la pintura te da ese milagro de la creación de un mundo posible, porque la literatura no quiere competir con la realidad. La literatura quiere, en todo caso, puede querer competir con la realidad, pero en todo caso siempre, diríamos, la literatura da una especie de vuelta de tuerca y nos muestra el mundo al revés. La realidad nosotros no la podemos modificar. Vivimos de acuerdo a esas leyes del espacio, del tiempo, la cronología y todo aquello. Pero el creador, el narrador, sí puede realmente crear un mundo diferente, pero en los que haya elementos, sin duda, ¿no?, transformados que proceden del mundo real. Por eso puede decirse que la literatura es una realidad agregada, inventada, enriquecida, transformada
muchas veces de manera frontal, ¿no? De manera que muchas veces resulta incomprensible una novela como Ulises de Joyce, que quiso en una novela retratar el día de un personaje. Eso es algo imposible, ¿no? Claro, dentro de la ficción, dentro de la literatura, eso es posible. O como cuando García Márquez en Cien años de soledad intenta contarnos la historia de 7 generaciones en esa famosa novela. Claro que lo logra, claro que logra convencernos a los lectores de que efectivamente a través de las páginas ha transcurrido la historia de todos y cada uno de los personajes. Pero él, como autor contemporáneo que es, nos hace un juego, ¿no? Y ese juego consiste en que en el desarrollo de la trama, ya en un momento semifinal de la novela, uno de los últimos Buendía, a quien llamaban el antropófago, le da atención a los manuscritos que siempre habían estado ahí, ¿no? Y no solo los revisa, sino que descubre que están en un idioma diferente, ¿no? Están en sánscrito. Entonces él pone tal empeño en leer, en aprender el sánscrito. Para eso recibe la ayuda de sus amigos en Barranquilla, donde él está, entre los cuales está el propio García Márquez, que también se refleja en su novela, ¿no? Como personaje, ciertamente. Entonces, una vez que aprende totalmente a leer, a descifrar esos manuscritos que habían estado durante 100 años en la casa de los Buendía, de pronto descubre, leyendo, en realidad esos manuscritos no son sino la historia adelantada, la historia escrita por adelantada respecto a lo que iba a suceder después. Eso es un imposible, ¿no? No se da en la realidad, pero en la ficción sí tenemos que aceptar que efectivamente el mago Melquiades, precisamente porque era mago, ¿no? Él era capaz de hacer posible que, diríamos, la imaginación se adelantara a la realidad, ¿no? Que el mago pudiera contar por adelantado, de manera que el propio descubridor de estos manuscritos, mientras está leyendo la novela, se da cuenta que él también está metido en esa historia, ¿no? Y entonces hay un juego ahí muy bonito porque se da cuenta que efectivamente ahí todo está dicho y él se ubica, incluso se ubica en qué momento nació, quién fue su papá, todo está previsto hasta la etapa final en la que Macondo desaparece como consecuencia de un huracán, ¿no? Bien, entonces después de esta introducción alusiva a la técnica de la lectura de los relatos, vamos a trabajar con un relato, son tres relatos de un autor, pero lo vamos a trabajar de forma más metódica, tomando en cuenta estos conceptos que hemos señalado. Le ruego leer con la mayor atención, señorita Vicuña, porque luego de la lectura vamos a explicar algunas cosas o vamos a pedir cierta información que haga posible que nos apropiemos un poco mejor de los elementos que tiene un relato y a partir de esos elementos podamos en una segunda etapa hacer, por ejemplo, una exposición, ¿no?, acerca de ese análisis que vamos a realizar, y eventualmente esa exposición podrá también convertirse
en un texto, en un artículo científico, ¿no? Es un relato muy bonito. Yo creo que acá la palabra alegoría tiene mucha importancia, el concepto de alegoría. No es que en el texto se mencione el término alegoría, pero usted tiene una noción de lo que es la alegoría. Entonces queremos que cuando lea este texto, que se llama, está en el libro Confabulario, y el texto se llama Eva, nada más, así de simple, ese es su título, Eva, ¿no? Entonces le agradeceríamos que lea usted el relato Lea, ¿no? Perdón, el relato Eva, que está en la página 80 de la antología y cuyo autor es Juan José Arreola. Después quizá daremos información, porque en este diccionario que conocimos ya en la clase pasada, ahí también hay una información muy relevante sobre Juan José Arreola, ¿no? Entonces vamos a leer primero y luego haremos un trabajo de búsqueda de determinados elementos que configuran este simulacro que es el mundo, este simulacro del mundo que es el relato o el cuento, ¿no? Como no es un cuento tan grande, entonces no va a ser tan complicado, pero sí es necesario un trabajo de análisis para luego, repito, poder uno convertir este análisis en una exposición para una persona que incluso no haya leído el relato, pero que con nuestro apoyo pueda encontrarle un sentido al relato. ¿Qué es lo que nos dice aquí Arreola en este relato llamado Eva, ¿no? Ya la palabra Eva tiene muchísima connotación y creo que el título, ¿no? Si bien es un título es una palabra, un nombre de mujer muy corriente, o corriente como todos los nombres, a la vez está dotado de una connotación, una serie de connotaciones. Eso es algo que también tenemos que recordar, que en el texto diríamos todos los términos, ¿no? En la medida en que son parte de un mecanismo, todos los términos tienen un sentido connotativo, unos más, unos menos, pero todos connotan algo, pueden querer significar algo más, ¿no? Entonces, hecha estas advertencias, me gustaría contar con su apoyo para tratar de hacer una buena lectura y un análisis de este relato de Juan José Arreola. Sí, buenas tardes, profesor. Antes de leer el texto, quería hacerle una consulta sobre el examen que se entrega hoy. Sí. Me preguntaba si solo es interpretación del poema, o como son alrededor de 20 páginas lo que solicita, entonces no me queda muy claro qué es lo que se tiene que hacer sobre el poema, si es interpretación, si es un análisis. Sí, en principio, como es un trabajo de interpretación, de hecho implica un análisis, ¿no? Ahora, dentro del análisis usted tiene diferentes tipos de análisis con diferente complejidad. Entonces, esa interpretación hará que usted elija el método que domine más y tratará de redactar ya el examen siguiendo las pautas de lo que ahora se denomina el artículo científico, que ya usted conoce, porque se ha hecho una difusión muy amplia, que todo ahora tiene que ser artículo científico,
ya, por ejemplo, no se usa el término ensayo, que es plenamente válido. Se le ha dado demasiada importancia académica, diría yo, demasiada importancia universitaria al término artículo científico, cuando un ensayo o una semblanza puede tener una mayor calidad que un artículo científico, solo que por razones de forma, y la universidad usted ve que trabaja siempre con formas determinadas por el sistema. En este caso, los trabajos de ustedes tienen ese requisito, ¿no? En cuanto a las pautas, sigue usted el artículo científico, y en cuanto, diríamos, siguiendo esas pautas, incluye usted un marco conceptual breve, ¿no? Igualmente la metodología que usted va a emplear, y luego ingresa ya usted en el análisis del texto con una redacción que sea lo más ordenada, lo más coherente posible. Puede citar ahí, desarrollar sus ideas con el mayor cuidado, y una recomendación para todos es que hay que revisar, antes de entregar, hay que revisar el texto para que no haya ningún error o haya el menor número de errores, ¿ya? No sé si eso aclara lo que quería. ¿Cuándo va a entregar usted hoy día? Hoy día es el examen, doctor. Sí. ¿A ellos se les ha pedido exposición? No, ellos ya. No. Ese es el otro curso. Entonces usted entrega, más bien ya yo haré el comentario del examen, ¿ya? Muy bien, entonces ahora volvemos a nuestro trabajo de la lectura y el análisis metódico del relato Eva. Eva. Él la perseguía a través de la biblioteca entre mesas, sillas y fascitoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer infinitamente violados. 5.000 años absurdos los separaban. Durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes. En vano buscaba él los textos que podían dar a Dios sus teorías. La biblioteca, especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII, era un dilatado arsenal enemigo, que glosaba el concepto de honor y unas atrocidades del mismo Jaez. El joven citaba infatigablemente a J.J. Van Schoffen, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedante entraña, y el hombre trataba de alzarse de ella palafitos. Pero la muchacha todas estas cosas la dejaban fría. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel, subía a veces a las escalerillas y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos. Afortunadamente, en la derrota, algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Wolff. Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento. En el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta, demasiado tarde, de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresiva y de esa regreso accidental a su punto de origen. La tesis de Wolff sedujo a la muchacha, miró al joven con ternura. El hombre es único que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. Lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres.
mirada perdió esplendores, bajó los ojos como una Madonna. Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y en sus labios caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó. Y allí, en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario, a semejanza de los palafitos. Ya, muy bien, ahí termina este relato que, como vemos, es plenamente un mundo posible, ¿no? Es un mundo, literario, con elementos también del mundo real. Entonces, creo que lo primero sería, por ejemplo, delimitar el narrador, ¿no? Es decir, no solamente quién es el narrador, sino qué características le podríamos atribuir a este narrador, ya que lo hemos conocido en una primera ocasión, en qué medida este narrador tiene determinadas características como conductor de una historia, como guía para los lectores, ¿no? A quienes ha hecho creer esta historia que está contada en nada más que 2 páginas y media y que sin embargo se refiere a una historia milenaria en el tiempo, ¿no? Entonces, al ir señalando el alcance de cada concepto, hay que también agregar algunas observaciones pertinentes, es decir, no se trata de simplemente narrar fulano tal, no, sino de reflexionar un poco sobre el peso que tiene este narrador de principio a fin, porque en principio él es el autor de todo el texto, es el responsable de esta historia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, él lo ha creado todo, ¿no? Pero quizá precisamente a través de eso es que podamos determinar, ya que además usted conoce una serie de opciones en el mundo de los narradores, diríamos, ¿qué le parece en cuanto al narrador? ¿Qué diría usted? ¿Qué sugerencias daría usted en el caso que yo dijera qué le parece, qué opina de este narrador, qué características tiene, ¿no? De diferente tipo, pero estrictamente en su rol de narrador, el hombre que conduce la historia, que crea la historia. Sí, es un narrador omnisciente, no es parte de la historia. Lo que me llama la atención es cuando narran, ¿no?, durante 5.000 años y también cómo cierra la historia, ¿no? Se inició el episodio milenario. No entra mucho tampoco en la conciencia de los personajes, sino describe qué es lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, ella cuando se ablanda, su boca parece un fruto, ¿no? No es que se mete tanto en la conciencia de los personajes tampoco, pero sí lo narra de una manera interesante, ¿no? Más que como un cuento, sino como una historia cosmogónica. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora, por otra parte también se puede notar en el primer párrafo, ¿no?, que este narrador va de frente a los hechos. Dice, él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y facistoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, infinitamente violados. 5.000 absurdos años los separaban. Durante 5.000 años
había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y frases entrecortadas y trémulos ademanes. Aquí el narrador nos hace de frente ingresar al mundo de los personajes. Pero los personajes son otros elementos importantes que aparecen desde el comienzo y van hasta el final, ¿no? Son los mismos y al mismo tiempo no son lo mismo. Entonces, de esta primera visión, diríamos, ¿qué se podría destacar en cuanto a la psicología o a la mitología o a la actitud masculina, la actitud femenina? Fíjese que hay en el texto información que no está tan dirigida a los personajes, sino más bien a los lectores de este relato, ¿no? ¿Qué se podría decir sobre la importancia de este primer párrafo? ¿En qué tono comienza el relato? Si hablamos semióticamente, el objeto de deseo está claro aquí, está claro el objeto de deseo, el sujeto del deseo. Claro, sería la mujer, ¿no? Pero sí. el narrador es como da una especie de defensa, ¿no? De por qué ella se rehúsa a estar con él. No claro. Es que simplemente narra que ella sienta así, sino que él expresa, ¿no? Que durante tantos años ella ha sido vejada, postergada, ¿no? Entonces sí le da cierta parte de razón a ella y el porqué de que no está con él. Entonces el relato plantea una cuestión de conflicto. Comienza con un conflicto, con un enfrentamiento. Ahora es importante, por ejemplo, a nivel de... en cuanto al espacio, ¿cómo ha configurado el narrador el espacio? ¿Cómo los ha organizado? ¿Cómo los ha metido unos dentro de otros? ¿Qué importancia tiene aquí el manejo del espacio en relación con el tiempo? Por cierto, porque estas dos categorías son casi siempre afines, ¿no? ¿Qué le sorprende? En todo caso, ¿qué le llama la atención en cuanto a ese manejo del tiempo, ¿no? Porque todo esto ocurre ¿dónde? En la biblioteca, ¿no? Entre mesas, sillas y facistoles. Y pareciera ser que ese espacio es importante en relación con el cuento, aunque haya también otros espacios mayores que sin embargo no son aludidos de manera tan puntual. ¿Qué diría usted? Sí, toda la historia parece ser desarrollada, ¿no? En una biblioteca, cuando lo común es que quizás haya más de un espacio, o quizás no más relacionado a la historia, ¿no? Pero lo desarrolla en una biblioteca y especifica, ¿no? Que los libros son de tal y tal siglo, de tal literatura, ¿no? Claro, sí. Lo que no me queda claro es, no encuentro un indicio de más o menos en qué época puede ser. Obviamente en esta época no, pero no encuentro un indicio de qué época puede ser. ¿De qué época puede ser el relato? Claro, ¿en qué época está ambientado? ¿Qué siglo? Claro, eso es, creo, lo que ha ocurrido es que él ha mezclado etapas, ¿no? Conscientemente. Ha mezclado el pasado, el presente, diferentes etapas del pasado, ¿no?
es sin duda una época donde ya existe la biblioteca, por tanto estamos hablando de una sociedad relativamente moderna, ¿no? Y en ese espacio que es el de la biblioteca, justamente el personaje, ninguno de los dos tiene nombre, o ella sí, ¿no? Dice, en vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. Entonces hay también una confrontación de teorías. La biblioteca especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII era un dilatado arsenal enemigo que glosaba el concepto de honor y algunas atrocidades de ese mismo Jaez, ¿no? Es lo que piensa él, o en todo caso, la idea que el narrador le atribuye a este personaje. Pero en el siguiente párrafo, ¿qué rescataría? Que está en esa misma línea de exponer algunas características del personaje. Bueno, lo que expresa en el segundo párrafo es que todo parece estar en contra de él porque la biblioteca está especializada, ¿no?, en unos libros que no le favorecen a los argumentos que él quiere encontrar para estar con ella. Así es. Pero en el tercer párrafo, lo siguiente, dice: el joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos. Este Bachofen realmente existió, o es una ficción que ha creado. ¿Qué diría usted? Porque allí creo que lo que hace el joven es establecer semióticamente una manipulación, ¿no? Una persuasión, porque dice, citaba infatigablemente a Bachofen, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la historia, ¿no? Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta parte es muy importante porque tendríamos que comprobar que efectivamente Bachofen existió y que Bachofen planteaba eso que según se le atribuye, ¿no? Que él hablaba de la época en que las mujeres habían tenido un mayor poder y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos, ¿no? Frente a cuál es la actitud vemos en este relato dialógico, este relato polémico, qué es lo que ella plantea. Sí, justo la última clase que tuvimos, busqué si Bachofen realmente existía, y sí, entonces la verdad es que yo lo sentí como una pequeña crítica, porque primero dice que claro, todas las mujeres deberían leerlo porque les ha devuelto la grandeza en la historia, pero luego habla sobre una civilización oscura regida por la mujer, no una civilización tranquila, progresiva, ¿no?
sino cómo se hubieran hecho mal, ¿no? Cómo se hubieran gobernado mal. Claro. Entonces, siento una especie de contradicción en ese párrafo. No sé si es una crítica del autor hacia Bachofen o si es lo que realmente Bachofen dice y a veces está poniendo eso. Así es, ¿no? Porque no sabemos realmente, o por lo menos hasta donde alcanza mi saber, no sabemos, porque se habla de esa época, ¿no? De aquel periodo matriarcal, por desgracia dice no histórico, ¿no? O sea, más bien fue algo mítico. Por eso decía usted en algún momento que este relato es un relato mítico, ¿no? Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico, y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento, ¿no? Ella estaba molesta por esto, se escapaba siempre de anaquel en anaquel, subía a veces a las escalerías y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos, ¿no? Sigue el conflicto, sigue la pelea a través de las ideas, a través de las actitudes. Pero dice, afortunadamente en la derrota acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Golpe. Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento. A ver, lea usted qué es lo que plantea Volpe en relación con lo que planteaba supuestamente Bachofen. Un momentito. ¿Le parece creíble esto históricamente, literariamente, lo que dice? Habría que averiguar, ¿no? Este texto de todas maneras lleva a una investigación, porque cuando es ficcional, al mencionar autores que podrían haber hecho estas afirmaciones, son temas polémicos, ¿no? El tema del cuento es polémico. Entonces, aquí ¿qué es lo que señala Volpe? ¿Cómo fundamenta, cómo argumenta? Claro, él menciona, ¿no? que la mujer daba luz sola, ¿no? Y que ella tenía el doble de órganos que nosotros tenemos ahora, que poco a poco el hombre fue robando estos órganos y eso era imprescindible, ¿no? Para la reproducción. Yo creo que pudo haber sido un mito, una historia, un relato, un cuento ficcional más que todo, y quizás fue tomado como si fuese algo real, ¿no? Algo con evidencia científica. Claro. O lo que el autor vio o estudió, ¿no? Pienso que es un error bastante común tomar un texto literario como algo verdadero. En particular, ¿qué diría usted? ¿Esta teoría sería creíble? ¿Podría haberse dado? ¿O no hay forma de demostrar si esto fue o no fue así? Porque yo recuerdo haber oído hablar de las épocas del matriarcado, épocas en las cuales la mujer era la que mandaba, ¿no? Y de pronto en algún momento la tortilla se volteó y la mujer pasó a una situación de dominación. Entonces acá en este texto lo que hay es eso, ¿no? Una confrontación entre dos puntos de vista, el masculino y el femenino, y cada uno de ellos apoya a una teoría, pero el joven, bueno, da una explicación, ¿no? Heinz Golpe da una explicación que, como vemos en la parte final del relato, dice: la tesis de Golpe sedujo a la muchacha. Miró al joven con ternura. El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre
a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. ¿Qué opina de esta parte final de esta, si consideramos la parte inicial del relato, el desarrollo del mismo a través de estas secuencias en las que los personajes se han enfrentado, se han dicho argumentos contrarios? La tesis de Wolfe dice, sedujo a la muchacha. ¿Qué diría usted? ¿Actuó bien ella? ¿Actuó mal? ¿Se dejó convencer muy fácilmente? ¿Cuál sería su comentario? Yo opino que quizás no lo tomó como una teoría científica o de lo que realmente pasó, pero quizás lo tomó como, a diferencia del anterior autor, como una historia en la que no dejaba a la mujer como mala, ¿no? Sino como presionada y luego minimizada. Entonces eso es lo que más le llamó la atención, a diferencia de antes, ¿no? Que no les dé caso con ningún autor. Esa historia es diferente. Sí, pues acá hay una frase, ¿no? Dice, el hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos, ¿no? Bueno, y diríamos que en este diálogo, en este relato donde ha habido un diálogo, una confrontación entre puntos de vista acerca del tema de la diferencia de géneros, ¿no? Dice, lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió esplendores. Bajó los ojos como una Madonna. Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto, ¿no? Es el lenguaje figurativo. Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Y no hay que olvidar la calidad de la prosa que debe tener un relato, ¿no? Él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Qué bella expresión, ¿no? Qué bella expresión, pero eso nos hace recordar pues que nosotros en nuestros genes tenemos una serie de elementos que vienen desde nuestros ancestros. Es decir que, por ejemplo, el miedo a la oscuridad es un miedo que nos viene desde los tiempos en que nuestros antepasados se escondían en una cueva porque temían que llegara de pronto una fiera y los comiera, ¿no? Entonces todo eso también ha quedado. Él sentía brotar de sus manos y sus labios caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó. Y allí, en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario a semejanza de los palafitos, ¿no? ¿Qué dice usted sobre esta última parte del relato? ¿Qué le parece? ¿Qué le sugiere? También es importante seguir el ritmo del relato, ¿no? La trama. La trama comenzó con una situación de conflicto, de pelea, y durante el desarrollo del relato esa actitud se mantuvo a pesar de los argumentos que uno y otro daban acerca de sus respectivos derechos o de sus respectivos puntos de vista, ¿no? Pero finalmente diríamos aquí que lo que termina convenciendo a la mujer no es tanto la acción, la violencia, sino las ideas, los argumentos que tiene el otro personaje de poner en movimiento. Y todo esto ocurre porque están en una biblioteca, es decir, están en un espacio dedicado precisamente. Ahora, usted diría, ¿cómo calificaría este relato? ¿Como un relato fantástico,
como un relato realista, como un relato mixto, ¿cómo lo consideraría? Sí, como usted mencionó hace un rato, es como una mezcla de tiempo, ¿no? Más el último párrafo de la historia, cuando menciona que aquí se inició la historia milenaria, ¿no? Entonces, mezclado eso con el nombre de la protagonista, se entiende que está hablando, ¿no? Como si estuviera hablando de Adán y Eva y cómo se conocieron. Pero, claro, por eso es que yo podría decir un mito cosmogónico, ¿no? Pero no es así, porque luego también menciona que ya pasó a la literatura del siglo XVI y XVII. Entonces, son relatos que quizás no necesariamente deben ser ubicados en un determinado tiempo, pero es muy interesante, ¿no? Y mezclas de teorías de autores que realmente existen. Sí, pues. Entonces, tan fantástico quizás no es, bueno, la mayoría, sí, pero incluye datos reales, ¿no? Que, bueno, que quiere darle como una acotación, ¿no? A cómo empieza la historia de la humanidad. Sí, en todo caso, el narrador en este caso ha jugado, ¿no?, con ese mundo posible. Como en la literatura el mundo posible es factible siempre y cuando el lector sea convencido, entonces al final la historia resulta creíble, resulta verosímil, y se refiere pues a uno de los conflictos, ¿no?, que son conflictos milenarios y que otra vez en estos tiempos hemos vuelto, lo vemos cada día. Es decir, puede ser un relato mitológico, pero la mitología no es algo que esté solo en lo lejano, no. Lo mitológico puede estar incluso dentro de nuestra propia realidad y filtrarse dentro de esa situación actual, ¿no? Bien, señorita, entonces la próxima todavía vamos a continuar con los dos relatos de Arriola y continuaremos con el trabajo. Ya me encargaré de hacer un comentario en la próxima clase de los exámenes que ustedes entreguen, ¿ya? Muchas gracias. Todavía está en paz. Proceda, profesor. Buenas tardes.